Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a revisar lo que es hacer ya el trabajo final, que va a ser la propuesta de evaluación, perdón, de diseño de un plan y programas de estudio de una licenciatura. Es decir, la propuesta de diseño curricular que ustedes van a tener que hacer para aprobar esta materia. ¿Por qué decidí hacer un video? Porque van a poder escucharlo cada vez que se traben en algo, escucharlo y repetir la parte que no hayan entendido, ¿ok? Además que lo van a ver y lo vamos a revisar en la clase. Bueno, punto número 1, para este momento ya revisaron lo que es el acuerdo 1711-17, por el que se establece la normatividad para elaborar planes y programas de estudio. Entonces, su trabajo va a consistir exactamente en seguir las instrucciones de elaboración que nos marca el acuerdo. Recuerden que este acuerdo marca lo que deben hacer todas las instituciones particulares de educación si quieren impartir alguna licenciatura, una especialidad, una maestría o un doctorado. Este tipo de sistema de estudios lleva este acuerdo, estos formatos, pero además lo que lo hace diferente de un diplomado o de un sistema de estudios cualquiera es que nos puede otorgar un título y una cédula profesional, que finalmente es con lo que nosotros podamos trabajar. Entonces, pongan mucha atención sobre cómo vamos a ir obteniendo la información para llenar los formatos. En este sentido, ustedes han visto ya diferentes autores que nos hablan sobre las fases del diseño curricular y obviamente hay algunos que van a tener sentido en estos formatos. Hay cosas que no vamos a hacer, por ejemplo, la fundamentación de la carrera, etcétera, etcétera, pero vamos a conocer cuáles son los formatos para que vayamos ya situando nuestra mente en qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, para este momento, ustedes pues ya revisaron de qué se trata el acuerdo. Entonces, lo que ustedes encuentran en el acuerdo y que ahorita van a poder ver en pantalla, bueno, pues es precisamente cuáles son los formatos que vamos a llenar. Fácil y rápido. Solo son 3 los que ustedes tienen que revisar. ¿Cuáles son esos 3 que van a revisar? Bueno, pues aquí están. Anexo 1, que se llama plan de estudios, ¿sí? Anexo número 2, que es el mapa curricular y que yo creo que puede ser con el que tengan un poco más de problema con el mapa curricular, porque es finalmente el que concentra toda la información. Entonces, por ahí puede haber algunas dudas. Y el tercero, que es el programa de estudios. Entonces, para que ustedes tengan su propuesta completa, deberán elaborar estos 3 formatos que la Secretaría de Educación Pública nos solicita que debemos llenar. Cada uno tiene un instructivo. Les voy a dejar el link de internet donde ustedes pueden descargar los formatos, perdón. Estos formatos yo ya los tengo descargados y ahora por lo tanto ya son manipulables, es decir, ya los pueden modificar. ¿Cómo llenar en la página? Lo único que van a encontrar, bueno, es el formato que no tiene anexo número 1. ¿Qué es la importancia? No está listo aquí? Como pues para obviamente rehacerlo, pero sí tiene el instructivo. Igual es instrucción de lo que vamos a hacer. Recuerden que son 3 anexos los que tenemos que llenar. Entonces, vamos a ver primero, obviamente, por el primero. Entonces, lo primero que nos encontramos es el nombre autorizado de la institución. Aquí ustedes van a poner el nombre que tienen, ya sea en la hoja de plan de estudios o pueden poner un nombre X de la escuela, por ejemplo, universidad, Chuchita, ¿no? Hago esto para que vean que es manipulable el formato. Entonces, pueden poner el nombre que ya viene en la hoja o pueden poner un nombre nuevo, ¿no? Nombre del plan de estudios y vamos a poner licenciatura en pedagogía, que finalmente de eso van a ser todos los ejemplos que vamos a estar revisando. Aquí revisamos pues, que no haya errores, porque algo que la Secretaría de Educación Pública precisamente especifica es que no debemos tener ningún error, porque así se va a llamar la carrera en el certificado y en el título. Entonces, empezamos, Universidad Chuchita tiene la licenciatura en pedagogía. Como vimos en el acuerdo, que para este momento ya lo vieron, una institución educativa solo obtiene el carácter de universidad cuando tiene 5 carreras, de las cuales
3 son de una misma área y debe tener inscrita al menos una en humanidades. ¿Okay? Deben ser 3 áreas diferentes, por ejemplo, si fuera económico-administrativa, que es contaduría, administración, informática administrativa, etcétera, etcétera, debe tener un área en humanidades y al menos debe tener otra en otra área diferente, diseño, por ejemplo. Bueno, así es como se obtiene el estatus de universidad, si no tiene que ser un centro de estudios superior o como quieran llamarlo. Dentro de la modalidad educativa y tal como lo vimos en el acuerdo, existen 3 tipos de modalidades, pero con la que nosotros vamos a trabajar es con la modalidad escolarizada. Si ustedes están viendo en el formato, le acabo de poner escolarizada. Yo sé que ustedes estudian en una mixta, pero créanme que es más sencillo hacer un plan de estudios que vaya enfocado al área escolarizada. Este cuadrito de vigencia lo vamos a dejar en blanco porque la Secretaría de Educación Pública es quien lo llena, es quien le pone un sello con el año en que es aceptado el programa. Porque, bueno, abren ventanilla en noviembre, por ejemplo, noviembre del 2020, y si por algo no sale el REBOE en el 2020, el sello va a decir 2021. Posteriormente tenemos el cuadro de antecedente académico. Aquí le vamos a poner bachillerato general. ¿Por qué le vamos a poner bachillerato general? No quiere decir que solamente vamos a aceptar a chicos que vengan de estudiar la prepa, sino que cualquier chico que haya estudiado en un CETIS, en un COBAEB, en un CECITEB, en un lo que sea, que lleve bachillerato, puede entrar a estudiar una licenciatura. En el área de estudios, nosotros tenemos que encontrar la carrera que estamos proponiendo, de qué área es. Hay en internet una página, si no me equivoco es del INEGI, ya tendrán que investigarlo, para saber a qué área pertenece la carrera que nosotros estamos solicitando. Por ejemplo, en este caso es pedagogía, pues evidentemente es del área de humanidades. Ahora, nos vamos a la clave del plan de estudios. Nosotros cuando hacemos un plan de estudios, la clave es el año en el que la estamos haciendo, en este caso, pues obviamente 2020. En el tipo de diseño curricular, lo que nos pregunta aquí es qué tipo de diseño es. Recuerden que tenemos planes rígidos o currículums rígidos, currículum flexible, semiflexible, o tenemos planes modulares, que ya vimos esas descripciones, y entonces tenemos que este diseño curricular que nosotros vamos a hacer es rígido porque sabemos desde la materia número 1 hasta la materia 50 cuáles son las materias que vamos a cursar. El tercer punto que nos pregunta aquí es el total de ciclos del plan de estudios. Si son semestres y tenemos 8, pues obviamente vamos a poner el número 8 en esta parte. ¿Cuánto dura el ciclo? Bueno, si son semestres, duran 20 semanas. Si son cuatrimestres, duran 17 semanas. Más adelante vamos a ver cómo sacamos esto de las semanas, ¿ok? Y por último nos pregunta cuál es la carga horaria, es decir, cuántas horas a la semana vamos a tener nosotros clase de la carrera de pedagogía. Entonces nos vamos a primer semestre y si son 6 materias y tienen 4 horas, un ejemplo, tienen 4 horas a la semana, bueno, pues multiplicamos las 6 por las 4 horas que tiene cada materia, entonces tenemos 24 horas a la semana. Entonces vamos a colocar aquí, como lo ven con el cursor, el número 24. Posteriormente, siguiendo con este anexo 1, encontramos que debemos de anotar el fin del aprendizaje o formación, que no es otra cosa más que el objetivo general de la carrera. Repito, la hoja que les llegó debe de contener el objetivo de esa carrera. Entonces, lo único que voy a hacer es transcribirlo aquí a este formato. Lo que sigue es llenar el perfil del egresado. Obviamente, el perfil del egresado de la carrera. En este caso, el ejemplo que estamos tomando, pues, es pedagogía. Este perfil del egresado tiene que dividirse en conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Sí? ¿Vamos de acuerdo? Entonces, en estos conocimientos, por ejemplo, lo primero que se me ocurre en la carrera de pedagogía es el dominio teórico de las aportaciones de los autores en el campo del diseño curricular. Eso es un conocimiento teórico. Es lo que ustedes aprenden en el aula para poder hacer diseño curricular, pero es un conocimiento. Se traslada a una habilidad cuando nosotros hacemos diseño curricular, porque ya se trata de poner en práctica lo que aprendimos de manera teórica.
Algunos de ustedes en las hojas que les llegaron ya tienen el perfil del egresado. Si no viene dividido en conocimientos, habilidades y actitudes, tendrán ustedes que seleccionar qué es un conocimiento, qué es una habilidad y qué es una actitud. Lo que sigue, ya una vez que hayan llenado el perfil del egresado, bueno, pues hay que hacer un programa de investigación. El instructivo que viene con este formato lo que nos dice es que si estamos hablando de una licenciatura, no tenemos que meter un programa de investigación, porque eso solo aplica para maestría y doctorado. En el curso propedéutico, hay algunas universidades que para poder entrar a la universidad nos pide que el alumno estudie un curso. Vamos a pensar que nosotros no lo vamos a ocupar. Por lo tanto, cuando es un criterio que no aplica, o que no vamos a utilizar, le anotamos no aplica, que es justo lo que yo estoy haciendo. En el perfil de ingreso, tenemos que caracterizar al alumno que vamos a recibir. ¿Qué significa esto? Tenemos que decir qué características debe tener el alumno para poder ingresar a la licenciatura que nosotros estamos ofertando. Yo les sugiero que entren a la página de la Dirección General de Bachillerato, la DGB, y encuentren cuál es el perfil del egresado de bachillerato. Y entonces cópienlo y péguenlo aquí. No se la compliquen. Luego, en la administración y operatividad del plan de estudios, esto no va a aplicar, lo ponemos no aplica porque se trata de modalidades mixtas y nosotros estamos hablando de una modalidad escolarizada. En este punto del sustento teórico del modelo curricular a ocupar, nosotros vamos a poner qué tipo de modelo es nuestro plan de estudios. Recuerden que los modelos en educación, y ustedes lo han visto, pero en otras materias no conmigo, puede ser un modelo constructivista, puede ser un modelo humanista, y bueno, desconozco ahorita de momento qué otro tipo de modelos podemos ocupar, normalmente son constructivistas, entonces investiguen ese punto y colóquenlo aquí. Su carrera, la que ustedes están diseñando, la que van a diseñar, ¿bajo qué modelo teórico se va a regir? Si va a ser constructivista, humanista, y no recuerdo ahorita otro nombre, ¿ok? La justificación de la propuesta curricular es ¿por qué quieren abrir esa carrera ustedes? ¿Cuál es la intención de abrir esa carrera? Y entonces lo van a escribir aquí. Si se dan cuenta, este formato es manipulable, por lo tanto, ustedes pueden llenarlo y luego guardarlo. La propuesta de evaluación curricular es la que nosotros hacemos para evaluar el plan y los programas, no para evaluar a los alumnos. Recuerden que evaluación curricular se refiere a evaluar el plan y programas de estudio. Esta se realiza de manera interna y de manera externa. Para esta situación, lo que nosotros tenemos que hacer, pues evidentemente, es leer el material donde hablamos de evaluación curricular para que sepan cómo hacerla. Según yo, ya se los pasé en unas diapositivas. No recuerdo si cuando empezamos la materia o cuando terminamos la otra. En alguno de los dos puntos hablamos sobre evaluación curricular. Si no la encuentran, váyanse a su libro de teoría y diseño curricular que todos tienen y en el capítulo de evaluación curricular encuentren cómo se hace la evaluación y entonces plásmenlo aquí. Ojo, no quiero que copien y peguen lo que dice el libro. Guíense del libro para poder hacer una propuesta, pero una propuesta que salga de ustedes, no que la copien del libro. Espero que eso quede claro. Este nombre que está aquí, que estoy ahorita seleccionando, es la persona que actualmente firma todos los REBOEs del país. Es decir, si yo como UFM solicito una carrera, esta persona si la firma, ya tengo REBOE y va a firmar este anexo número 1. ¿Ok? Espero que hasta aquí haya quedado claro el cómo llenar el anexo 1. Realmente es muy fácil y sobre todo si el plan que les tocó tiene algunos datos, pues ya va a ser cuestión de trasladar hacia acá y si no, bueno, van a hacer un poco de investigación. Pero hasta aquí, este anexo número 1, yo quiero pensar que es muy sencillo y no les va a costar casi nada de trabajo. Así que a trabajar con esto y verán que va a ser muy, muy sencillo. Bueno, pues siguiendo con esto de los videos, vamos ahora a revisar de qué se trata el anexo número 2, que de hecho juega el papel más importante porque es a través del cual vamos a establecer las horas, los créditos
y, bueno, qué tipo de programa es. Bueno, empezamos con el formato, que es este que ustedes están viendo en la pantalla. Y bueno, lo primero que nos dice hasta arriba, obviamente, es mapa curricular. Todo mapa curricular, como yo les he dicho, es en un solo vistazo ver el contenido de una carrera. Entonces, ajustándonos a este solo formato, tenemos mapa curricular y en institución vamos a poner el nombre que pusimos en el anexo 1, que es plan de estudios. Entonces ponemos licenciatura en pedagogía. Algo que en lo que tienen que poner mucha atención es que cuando trabajamos en Excel, no nos marca a veces los errores y tenemos que estar muy atentos a no equivocarnos, como ahorita que ya me había equivocado con licenciatura. Si no nos cabe el nombre, pues solamente combinamos celdas y pues listo, ya está. El asunto es que se tiene que ver, pues obviamente, el nombre completo. Parte también de lo que es nuestro trabajo como diseñadores curriculares es que todo se vea excelente, que tenga una muy buena presentación. Además de cumplir, obviamente, con lo que el acuerdo nos dice, como ya lo revisamos, pues debemos de ver que todo lo que está en el formato sea visible, sea entendible y que además se vea muy bien, porque eso habla de nosotros como profesionistas o como profesionales. Bueno, segundo punto perdón, aquí no es licenciatura en pedagogía, es el nombre de la escuela. Lo de licenciatura en pedagogía lo voy a pasar hacia abajo. Lo corto, lo pego. Plan de estudios y es licenciatura en pedagogía. Institución, le habíamos puesto Universidad Chuchita. Ok, ustedes pondrán el nombre que ustedes tengan o que quieran inventar. En este caso de plan de estudios, pues igual, para que me quedan una sola línea, pues voy a combinar las celdas y entonces, pues ya lo voy a tener en un solo renglón. Bueno, aquí, ¿qué es lo importante? Recuerden que si es una ingeniería, porque eso los había dicho, es una ingeniería, pues bienvenidos al mundo real, la ingeniería también es una licenciatura, por lo tanto, no va el nombre de ingeniería en, sino licenciatura en ingeniería civil, ¿no? Un ejemplo. Entonces, bueno, en este caso es licenciatura en pedagogía y la modalidad es la escolarizada. Recuerden que estamos trabajando con una modalidad escolarizada. Mismo caso aquí, para que nos quepa en una sola línea, pues tendrá que combinar la celda. Pero eso es estética. O sea, lo que quiero que aprendan es lo siguiente. Bueno, aquí se van a encontrar primero, en esta columna, que tenemos opciones. Dice primer semestre, cuatrimestre o trimestre. Ustedes en su hoja ya tienen especificado en qué orden están las materias. Entonces, bueno, vamos a pensar que es primer semestre. Lo que tengo que hacer es borrar las demás opciones. ¿Por qué? Porque me estoy quedando solamente con que es un primer semestre. Obvio, voy a hacer eso en todos los cuadritos de ahí hasta abajo. Si tengo 8 semestres, pues obviamente me quedaré en 8. Si tengo 9, pues me voy hasta 9. Entonces, si es cuatrimestre, pues dejaré cuatrimestre. Bueno, ustedes tienen una hoja que por cada semestre o cuatrimestre, voy a hablar en semestre para no estar repitiendo las dos palabras. Si estoy en primer semestre y tengo 6 materias, vamos a pensar que la primera es historia de la educación, porque es el ejemplo que estamos utilizando, historia de la educación 1. Y bueno, tengo otras 5 materias más, que se dan cuenta, esto se puede llenar. Esto ya lo tienen en la plataforma virtual OFM, lo pueden descargar para que empiecen a hacer su trabajo final. Suena muy mamón de mi parte porque estamos apenas en la tercera clase y ya estamos hablando ya del trabajo final, entonces, bueno, es como complicado. Pero deben de ponerle mucha atención porque va a ser un poquito laborioso. Bueno, entonces aquí ya tengo mis 6 materias, ¿no? Si ustedes se percatan, tenemos otros cuadritos, que los estoy marcando aquí. Tenemos otros cuadritos que también debemos de llenar, pero vamos a explicar ahorita en qué consiste esto de llenarlo. Nos vamos hasta la parte de abajo. Si se dan cuenta, tenemos líneas hasta el 9º cuatrimestre. Si ustedes tienen hasta 8º semestre, esta la van a eliminar, ¿ok? Si llegan hasta 9º, pues la van a ocupar y si no, pues no la van a ocupar. Bueno, aquí tenemos este cuadrito que está a color. Ustedes pueden o bien respetar el color que ya viene aquí, como en este caso que dice clave y tiene un color,
tipo de asignatura y tiene un color, las horas, etc. Este color lo van a poner en estos cuadritos. Si ustedes deciden que se queden estos, pues adelante. Entonces, lo que vamos a hacer en este es que vamos a seleccionar el color que sea el color de allá, que está aquí en la clave. Y entonces, bueno, decidimos, o el que más se le parezca, el que encontremos más parecido, ¿no? Entonces decidimos, pues, que es este. Entonces, aquí vamos a poner la clave. Esta es una clave. Ahorita, bueno, más adelante vamos a ver cómo se construyen las claves. Le voy a poner 101 porque vamos a hacer de cuenta que estamos en el primer semestre con la materia de Historia de la Educación 1. Pongan mucha atención con los acentos, porque recuerden que aquí en Excel no nos marca los errores, por lo tanto, vamos a poner mucha atención en la ortografía. Igual, si ponen mal una letra, digo, también va a tener ese problema. Bueno, ustedes pueden cambiar este color. Si a ustedes este color no les gusta y le quieren poner azul o rojo, el color que quieran. El asunto es que esta guía, los colores de acá tienen que ser iguales a estos. Entonces, si ustedes lo quieren cambiar, adelante, le pueden poner fosforescente si quieren. Bueno, entonces ya tenemos LPB 101, porque es la primera materia del primer semestre. Ahorita vamos a ver esto de la clave. Continuando, nos dice seriación. Cuando estamos en primer semestre, pues obviamente no hay seriación, ¿no? Pero vamos a pensar que este ya fuera segundo semestre y esta materia fuera 207. ¿Por qué sería 207? Porque ya tenemos en primer semestre 6 materias, o sea que hay del 101 al 106. Cuando me brinco ya segundo semestre, porque ya es Historia de la Educación 2, ya tengo la materia 207. El 2 significa que estoy en segundo semestre en la materia número 7. Es decir, que ya he cursado 6 materias y me estoy instalando en la materia número 7. De hecho, yo se los decía cuando estábamos en teoría curricular, que bienvenidos a la materia número 35, creo que era, si no me equivoco. Y yo les decía que ya habían cursado 30 y tantas materias, porque al ver la clave me dice a mí qué número de materia es, por lo tanto las anteriores ya las cursaron. En este caso, que tenemos 207, pues obviamente ya cursaron 6 materias y están en la materia número 7. Bueno, en seriación, yo tengo que poner la clave de la materia que antecede a esta materia de Historia de la Educación 2, que evidentemente es Historia de la Educación 1. ¿Cuál era la clave de Historia de la Educación 1? Pues era LPB 101. ¿Por qué? Porque es la licenciatura en Pedagogía del área básica del primer semestre y la materia número 1. Y obviamente si estudio Historia de la Educación 1 es porque voy a estudiar Historia de la Educación 2. No tiene caso que nosotros pongamos Historia de la Educación 1 y que más adelante no haya Historia de la Educación 2. En ese sentido, la materia no debería llevar el 1, simplemente llamarse Historia de la Educación. En este caso, si hay 2, por lo tanto está bien. Entonces, esta seriación que nos dice este cuadrito solo va a aplicar con las materias que tengan 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 6, 7, 8, 20, ¿no? No llega a 20, pero bueno. Entonces, las seriaciones aplican solamente cuando hay materias consecutivas. Bueno, el tipo de asignatura que nosotros vamos a manejar es una asignatura obligatoria. ¿Qué quiere decir obligatoria? Que forzosamente la tienen que cursar para completar su programa de estudios de pedagogía. En este caso, todas las materias van a ser obligatorias. De hecho, le pedí a Ricardo Alexis que los planes que les mandara a ustedes, porque esa fue su chamba, mandarles el plan a ustedes, que espero ya lo tengan, que ninguna fuera optativas, porque realizar optativas en este anexo lleva a otro procedimiento y yo sentía que iba a ser más complicado para ustedes, sobre todo porque no se los puedo explicar en el salón y que ustedes me puedan estar preguntando. Bueno, entonces aquí le vamos a poner obligatoria. Obviamente se lo van a poner a todas las materias que componen este mapa curricular. Fíjense cómo tenemos que respetar el color, ¿ok? Por aquí, tipo de asignatura, tiene un color azulito, bueno, pues yo le pongo mi color azulito, tal como lo dice la guía de colores y de nombres que están aquí. Bueno, una vez que en el centro aquí dice el nombre de la asignatura de aprendizaje, bueno, yo ya lo puse, ¿no? Ustedes ya tienen su plan y van a llenar el mapa curricular con los nombres. Tenemos la primer casilla, que es
horas bajo la conducción de un académico. Eso significa las horas que ustedes van a tener de clases dentro del aula. Si nos volvemos al ejemplo de Historia de la Educación 1, lo que tenemos en Historia de la Educación 1 son 4 horas a la semana de clase, pero eso es a la semana. Entonces, aquí lo que tenemos que poner es el total de las horas de todo el ciclo. Es decir, en primer semestre, ¿cuántas horas de Historia de la Educación tengo de clases? Son 4 horas a la semana, pero el semestre dura 20 semanas. Por lo tanto, yo tengo que poner el número 80, porque son 80 horas realmente las que yo estoy cursando del cuatrimestre. Sé que ahorita puede sonar como raro de dónde salieron estos 80, pero van a ver un instructivo de cómo llenarlo y creo que eso les va a facilitar un poquito más la vida. Bueno, entonces tenemos 80 y tengo que ponerle el colorcito que más se le parezca al colorcito que me indica en la parte de abajo. Tenemos el cálculo de las horas independientes. Yo les decía hace unos momentos que, bueno, las horas independientes normalmente las calculamos al 50% de las horas con académico. Si yo voy 80 horas al semestre para la clase de historia a la escuela, si me voy al 50%, entonces quiere decir que yo estudio en mi casa 40 horas de la materia de historia. Normalmente nos vamos por ahí al 50%. Entonces, ponemos que 40 horas ustedes van a estudiar en su casa. Espero que no los haya perdido hasta ahorita. Tenemos ya 40 horas. Esta descripción la vamos a ver más adelante, así que si ahorita todavía no me entienden muy bien, más a ratito me van a entender más. Entonces ya llenamos de esta materia, ya llenamos 80 y 40, las horas con docente y las horas independientes. U horas con académico, horas independientes. Aquí en medio, lo que tenemos que poner es los créditos. ¿Cómo calculamos los créditos? Ustedes ya vieron el acuerdo. En el acuerdo nos dice que cada hora efectiva de clase equivale a 0.0625 de crédito. Eso es un número estándar que la SEP ya nos marca y que ya por lineamiento ahí está, entonces no lo podemos cambiar. Y entonces, bueno, más adelantito vamos a ver cómo hacemos ese cálculo. En este caso me voy a súper adelantar y les voy a hacer el spoiler y tenemos 7.5 de créditos de esta materia. Esta materia equivale a 7.5 créditos. Ustedes ya vieron en el acuerdo que tenemos que sumar las horas con académico más las horas independiente, multiplicar el resultado por 0.0625 y obtenemos este 7.5. ¿Ok? Y entonces lo vamos a anotar aquí. Recuerden, cada materia, depende de la materia, es el número de horas que nosotros le vamos a asignar. Si ustedes tienen un ejemplo, la materia de historia, ¿no? Bueno, es pesada porque es teórica, es de las primeras, bueno, tiene 4 horas a la semana. Pero resulta que ya en primer semestre tienen didáctica. Didáctica es una de las materias de formación principal de los pedagogos, por lo tanto, debe tener más peso que historia, porque estamos hablando de pedagogía. Por lo tanto, si yo veo 4 horas a la semana de historia, lo menos es que de didáctica vea 5 o 6 horas. ¿Ok? Ahora, otra cosa que la SEP nos pide, no podemos hacer clases de diferente horario. Por ejemplo, historia pueden ser 2 clases de 2 horas cada una, porque son 4 horas a la semana. En el caso de didáctica, bueno, vamos a pensar, si yo le pongo 5, no pueden ser 2 clases de 2 horas, porque serían 4. Y no pueden ser 3 clases de 2, 1 hora. No sé si me explico en eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si le vamos a poner más, tienen que ser 6, para que haya 3 clases a la semana de 2 horas cada clase. ¿Ok? Espero que por ahí no los haya perdido. Y bueno, el último cuadrito que nos pide aquí es el de instalaciones. ¿Qué vamos a hacer en instalaciones? Bueno, tenemos que especificar cuál va a ser el tipo de instalación que yo voy a ocupar para dar la clase de historia. En este caso, digo, está como muy fácil porque es historia y porque evidentemente lo vamos a ver en un aula. Pero vamos a pensar que esta fuera la materia de informática y entonces nosotros podemos utilizar una L donde explica que es un laboratorio. Vamos a utilizar el aula y vamos a estudiar en un laboratorio de cómputo. Por lo tanto, podemos ocupar las 2 letras. Esto de las letras lo vamos a ver más adelante.
Ahora, tienen que hacer esto en cada una de estas casillas que van a llevar el nombre de la materia. Ustedes ya tienen su hojita que viene con las materias que lleva cada semestre. Entonces, así es como la tenemos que llenar y la manera correcta, pues evidentemente es llenar las horas, llenar los créditos, ponerle aula, etcétera, etcétera. Una vez que hagamos esto, nos vamos hacia el final de esta línea y aquí nos dice que hay que anotar, me voy a ir a la primera porque es la que tenía, aquí está, tiene un comentario. ¿Cuál es el comentario? Que tengo que poner el total de horas bajo la conducción de un académico. ¿Recuerdan el ejercicio que acabamos de hacer? En la esquina inferior izquierda van las horas totales de clase con un maestro. Entonces, bueno, empezamos con historia que tenía 80 horas y vamos haciendo la suma con las demás materias y vamos a pensar que la suma de todas las casillas del primer semestre nos da 280, ¿no? Luego me voy a las horas independientes, que como yo les dije, la calculamos más o menos como en un 50%, por lo tanto serían 140 horas, ¿no? Obviamente tengo que sumarlo de aquí y la suma de las casillas me tiene que dar lo que dice aquí. Si yo aquí digo 280 es porque ya sumé todas las casillas y me da 280, ¿ok? Finalmente, tengo que poner aquí el total de los créditos correspondientes a este ciclo. Ojo, aquí van los créditos en esta parte, entonces empezamos por historia que tiene 7.5, vamos a pensar que bueno, en total yo tengo 32 créditos, ya sumando los créditos de las 6 materias que llevo en primer semestre. Ojo, aquí hay como un truco, como una pequeña estrategia, por decirlo así, ¿no? Sobre visualizar cuántos créditos voy a tener. Entonces, yo tengo aquí mi calculadora con mi teléfono. Otra sugerencia que les voy a hacer es no utilicen su celular para hacer esto. Concéntrense en hacer esto y hacer bien sus sumas y lo que tengan que hacer, pero no utilicen el celular porque a veces nos llegan mensajitos o es más fácil que entremos a Facebook o bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, yo prefiero que utilicen una calculadora, pero por ahorita voy a usar la calculadora de mi teléfono. Entonces le pongo 32 que acabo de obtener en primer semestre, pero si lo multiplico por 8, que son el total de los semestres que yo tengo, me salen 256, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que no le voy a llegar a los 300 créditos que la SEP pide con ese número 32. O sea, si yo más adelante sigo sacando 32 de crédito o bajo, no voy a llegar a los 300. 300 está bien porque es lo que la SEP nos pide, 299 está mal y entonces todo su trabajo estaría mal ya con eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues encontrar que, por ejemplo, si yo le pongo, no sé, 38 créditos, ¿no? Si yo le cambio aquí, y no es porque le cambie aquí, es porque la suma de todo me va a dar 38. Tengo 38 aquí, si multiplico el 38 por 8, entonces ya tengo 304. Y si tengo 304 créditos, estoy bien. Arriba de 300 estamos bien. Abajo de 300 estamos mal. Entonces, ya con este cálculo me puedo permitir seguir obteniendo 38 créditos en los semestres que siguen o puedo obtener más, 40, 42, porque recuerden que las horas que nosotros le asignemos a las materias depende del grado de dificultad de la materia. Si es una materia difícil, como matemáticas, estadística, cosas así, bueno, pues le voy a dedicar más tiempo, obviamente, ¿no? Bueno, entonces tenemos que llenar este cuadrito que está aquí. Obvio, lo vamos a hacer por cada uno de los semestres. Entonces, si tenemos 8 semestres, pues 8 veces vamos a llenar este cuadrito, que es la misma dinámica, y al final vamos a llenar este que dice total del plan de estudios. ¿Qué significa? Recuerden que ya vimos el acuerdo y entonces nos dice que las horas mínimo que debe cumplir un plan de estudios es de 2,400. Yo espero ver aquí, en esta casilla, cuando ustedes hagan el ejercicio, 2,400 o más. Las horas independientes, recuerden que vamos más o menos al 50, entonces tenemos 1,200. Y aquí, como ustedes vieron en la suma que yo hice, son 304 créditos. Por lo tanto, esto está bien. Si veo menos de eso, pues está mal. Bueno, y por último, en este mapa curricular, lo que ustedes tienen es esta casilla de áreas, que es el área que nos va a permitir hacer la clave
y tenemos, bueno, ¿qué áreas? Por ejemplo, volvamos al caso de estadística, que es un área básica, y como estamos pensando en didáctica, pues hay un área de didáctica, hay un área de diseño, que es diseño curricular, y por ejemplo, se me ocurre poner un área de investigación, donde obviamente todas las materias que tengan que ver con seminario de titulación, métodos de investigación, métodos numéricos, cosas así, van dentro del área de investigación. Entonces, cuando vamos a diseñar la clave, pues obviamente la clave, la tercera letra de la clave sale del nombre del área, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos LPB, que significa licenciatura en pedagogía del área básica, y el 101, que es el primer semestre y la materia número 1. Eso lo vamos a ver más adelante, así que no se me estresen, no se me adelanten, todo está bien y espero que hayan comprendido cómo llenar este cuadrito de mapa curricular. Espero haber sido muy, muy clara de verdad, porque esto es pues lo medular que vamos a hacer, ¿ok? Gracias, seguimos entonces. Antes de revisar este último anexo, les voy a compartir, bueno, una pequeña, vaya, como tabla de explicación sobre cómo llenar este mapa curricular. Yo sé que ahorita solamente me escucharon. Entonces, pues bueno, ahorita solamente me escucharon sobre cómo llenarlo, pero vamos a ver cómo, con instrucciones, yendo paso a paso, cómo tengo que llenar el mapa curricular. Yo sé que suena muy complicado, porque aparte es la primera vez que lo están viendo, pero si ustedes escuchan el video y si se traban en algo y lo vuelven a escuchar, les va a hacer un poco más sencilla la vida con esto. Entonces, yo les subí ya a la plataforma, yo ya les subí un pequeño instructivo sobre cómo llenar el mapa curricular. Ya se los acabo de explicar, pero bueno, subí este instructivo y entonces encontramos que el procedimiento para llenar el formato de mapa curricular es el siguiente. La duración del ciclo, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué son 20 semanas si es un cuatrimestre? O 17 semanas si es un 20 semanas semestre, 17 semanas cuatrimestre. Bueno, tenemos un calendario escolar, todos conocen el calendario escolar. Bueno, a partir del calendario escolar, que nosotros normalmente empezamos, cuando hablamos del segundo ciclo, estamos hablando de febrero a julio, que es el semestre. Bueno, pues nosotros contabilizamos, quitando días festivos y quitando Semana Santa, y bueno, menos ahorita la contingencia, pero bueno, quitando todo eso, nosotros normalmente tenemos 20 semanas de duración de un semestre. Si a ustedes les tocó un plan de estudios cuatrimestral, pues entonces van a utilizar el número 17. Ahorita van a ver en qué momento utilizan ese 17 y ese 20. ¿Ok? Lo que quiero es que vean de dónde sale la información. Bueno, ya tenemos que el ciclo, que es el semestre o cuatrimestre, tenemos que medirlo en duración de semanas. Para saber el total de horas, y nos vamos a plantear la materia de Historia de la Educación 1. Esta materia, que es historia, es muy importante como todas las demás, pero esta es, al ser teórica, tenemos que dedicarle a veces más tiempo. Tenemos 4 horas a la semana de clase. Recuerden que estamos en una modalidad escolarizada. Entonces, tenemos 4 horas a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que en una semana voy a estudiar 4 horas historia, pero para poder sacar las horas totales de una materia no son importantes las horas a la semana. Lo que yo necesito es poner la duración total en horas de esa materia. ¿Cómo lo hago? Bueno, el total del ciclo en el cuadrito del mapa curricular tenemos 80. ¿Por qué tenemos 80? Porque multiplicamos las 4 horas de una sola semana por las 20 que dura todo el semestre. ¿Ok? Entonces 20 por 4 o 4 por 20 y ponemos 80. Multiplicamos las horas de la semana por las 20 semanas que dura el semestre. Entonces en el mapa curricular no van a aparecer 4 horas, van a aparecer las 80. Ahora,
Depende de la materia, es el número de horas que nosotros le asignamos. Como diseñadores curriculares, tenemos la posibilidad de poner las horas que a nosotros se nos pegue la gana. Ojo, tienen que ser divisibles. Es decir, 4 horas, pues pueden ser 4 clases de 1 hora, pueden ser 2 clases de 2 horas. Lo que no podemos hacer es ponerle 3 horas porque tendrían que ver si son nada más 2 clases 1.5 o así, ¿no? En este caso, bueno, sí pudieran ser 3 días de 1 hora, pero el punto es no caer en esas divisiones, hacerlo más como por pares, ¿ok? Bueno, las horas con un académico, que son las HA, que ustedes vieron en el mapa, son las que se imparten en el salón de clases. Las horas independientes son las que se cursan en casa con tareas, trabajos, preparación de exposiciones, etc. Estas horas las calculamos a la mitad de las horas con académico, o sea, el 50% de lo que se imparte en el aula. Si yo les estoy diciendo que historia lleva 80 horas a la semana, quiere decir entonces que le voy a poner 20 a las horas independientes. Espero que eso haya quedado claro. Bueno, seguimos y entonces encontramos la elaboración de la clave de la materia. ¿Cómo voy a elaborar la clave? Ya más o menos se los expliqué. Volvemos otra vez con el ejemplo de la materia de Historia de la Educación y encontramos que la clave es LPB 101. ¿Cómo se obtiene este LPB 101? Ah, pues fácil. Tenemos la L de licenciatura, que para todos va a ser una licenciatura. En el caso de que tengan una ingeniería, para la sorpresa de muchos, sobre todo para los ingenieros, una ingeniería es una licenciatura, por lo tanto será la L. La P en este caso corresponde a pedagogía, porque estamos en la licenciatura en pedagogía. Si es licenciatura en nutrición, pues obviamente aquí habrá una N. El área, en este caso es un área básica, porque la materia de historia está en el área básica. Si fuera un área de didáctica, pues aquí habría una D y aquí sería área de didáctica, ¿ok? Este primer 1 corresponde al primer semestre, ¿sí? Este primer semestre tiene esta materia de historia. Y además de que es el primer semestre, el 01, esos 2 dígitos implican que es la materia número 1. Si hubiese un 37, pues sería la materia número 37 de no sé qué semestre, ¿no? Entonces, este numerito, estos 3 números cambian porque este es consecutivo. La siguiente materia de historia será 102 y luego 103. Si son 6 materias, pues llegará hasta el 106. Hasta que pasemos a segundo, vamos a cambiar este primer número por un 2, que significará segundo semestre. Y entonces tendrá un 207, porque es segundo semestre la materia número 7. ¿Ok? Creo que eso está muy claro, pero de todas maneras, si tienen alguna duda, revisen lo que dice aquí y ahí van a salir rapidito de dudas. Bueno, el tipo de instalaciones que vimos en el mapa curricular, dependerá del tipo de asignatura y en dónde se dará la clase. Y se puede seleccionar una A de aula, una T de taller, una L de laboratorio o simplemente podemos poner una O que significa otro. ¿Y qué significa otro? Que puede ser una cocina, puede ser una cancha, puede ser un hospital, vaya, cualquier otra instalación que no pertenezca a ninguna de estas 3, ¿ok? Si no entra en ninguna clasificación de estas 3 primeras, pues entonces ponemos una A, le ponemos un asterisco y definimos cuál es la instalación que vamos a utilizar para esa carrera. O bien pueden poner el nombre completo, si no es muy largo, en ese cuadrito, ¿ok? Siendo estos primeros 3, ocupan esas letras y la SEP entiende perfectamente de qué se trata. Cuando estamos hablando de O de otros, entonces sí, o hacemos una especificación al margen del mapa o si nos cabe en ese pequeño espacio, lo ponemos ahí, ¿ok? Eso es en cuanto a instalaciones. Y por último, bueno, ¿cómo calculamos los créditos? Ya se los acabo de explicar, pero vamos a verlo otra vez con detenimiento. La materia es Historia de la Educación 1, ¿no? En esa estamos. Vamos a sumar las horas con académico, que son las horas con maestro, más las horas independientes. Recuerden, tenemos 80 horas con académico porque son 4 horas a la semana. De las 20 semanas que dura el semestre, pues obviamente son 80, solamente multiplicamos, ¿ok? Y entonces tenemos 80 horas con académico.
Este 40 deriva de las horas independientes, que recuerden que les dije que más o menos vamos al 50%. Entonces, pues le ponemos 40. La suma de 80 más 40, el resultado es 120. Ese 120 lo multiplicamos por el valor de un crédito, ¿ok? Un crédito equivale a 0.0625, pero cada crédito se le otorga a una sola hora de clase. Aquí tenemos 120 horas de clase. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar 120 por 0.0625. No es 0.625, no es 0.625. Escuchen, es 0.0625. Y entonces el resultado es 7.5. 7.5 es lo que van a poner en la casilla de mapa curricular. Les vuelvo a repetir, usen una calculadora. Y finalmente, como consideraciones generales con este punto, deberán de poner que el mínimo de créditos de la licenciatura, como ya lo vieron en el acuerdo, es de 300 créditos. Las materias que indican seriación son las que con un número romano tienen un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o 5, depende de cuántas materias estén seriadas. En el caso de Historia de la Educación 1, en el siguiente semestre habrá Historia de la Educación 2. No puede haber Historia de la Educación 1 si no sigue la Historia de la Educación 2, ¿ok? Si ya no vamos a tener Historia de la Educación, simplemente se queda como Historia de la Educación, punto. Así está en primero, en segundo, en tercero, en quinto semestre, solo se va a llamar Historia de la Educación. Se puede usar más de un tipo de instalación para impartir una clase, es decir, por ejemplo, si usan un aula y usan un laboratorio, en el caso de una materia de informática o de tecnología educativa, entonces en la casilla van a anotar la A diagonal, la T, porque van a utilizar un aula y además van a utilizar un taller, ¿ok? Que para tecnología educativa puede ser también el taller de radio o cualquier otra instalación que tenga que ver con un taller, ¿ok? Entonces, esto es para, ¿cómo se llama? Para poder llenar perfectamente su mapa curricular. Espero que hasta aquí vayamos bien, que no los haya yo perdido y que me vayan entendiendo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver por último cómo vamos a llenar el anexo número 3, que el anexo número 3 es el programa de estudios. Ahora, yo les preguntaría si estuviéramos en el salón, que si tenemos 50 materias, ¿cuántas veces vamos a hacer el anexo número 3? 50 veces, por lo tanto les dije que este trabajo era extenso. Bueno, en esta denominación de la asignatura, obviamente es el nombre. El nombre tiene que ser igualito como está en el mapa curricular. Si el mapa curricular dice Historia de la Educación 1, este anexo número 3 debe decir Historia de la Educación 1. No vaya a ser que como ya estamos en el programa y ya nos de flojera, nada más le pongamos Historia de la Educación. No. Historia de la Educación 1. Los nombres tienen que ser idénticos a como están en el mapa, a como están en el anexo 3, ¿ok? Porque si no son puntos menos y no vamos a obtener el REBOE. Estoy pensando en la SEP, no estoy pensando en su calificación. Ahora, el ciclo escolar se refiere en qué semestre está esta materia. Si es primer semestre, bueno, pues le van a escribir aquí primer semestre. ¿Sí? ¿Queda claro? Obvio, si es sexto semestre, dirá sexto semestre. Ahora, puede decir así o puede decir así. Sexto semestre, ¿no? Como ustedes quieran. El punto es que diga en qué ciclo estamos. Luego la clave, pues LPB. ...101, ¿no? Pensando que sea la materia de historia, como hemos estado viendo el ejercicio, estamos en primer semestre, LPB 101. Igual, las claves tienen que ser idénticas aquí e idénticas en el mapa. Algo que la SEP revisa con lupa es precisamente que estos datos sean exactamente iguales a como viene en el mapa curricular. Ahora imagínense, esta es su calificación final, también lo voy a revisar con lupa. El objetivo que va aquí, lo estoy rayando así para que vean que se puede manipular el formato, es el objetivo de la materia. Si es la materia de historia, pues obviamente tendrá que redactar el objetivo en función de qué persigue esta materia con los alumnos. No es que persigue la carrera, es que persigue esta materia con los alumnos. Luego, en temas y subtemas,
Y volviendo o siguiendo con esta clase de historia, vamos a pensar que estemos viendo educación medieval en México. Un ejemplo. Siempre debe haber una unidad, como mínimo les voy a aceptar 3 unidades por materia. Entonces, yo ya tengo aquí la unidad 1, que se llama Educación Medieval, que es en México, y entonces tengo los aztecas, ¿no? Se me está ocurriendo ahorita, igual son tonterías, pero bueno, ustedes van a hacer investigación, por lo tanto, va a estar bien. Luego tengo los mayas, luego tengo los zapotecas, X, ¿no? Entonces tengo la unidad 1 y tengo subtemas. Obvio, si el objetivo dice el alumno conocerá el método de enseñanza que utilizaban los aztecas en la época medieval, pues evidentemente es porque el contenido, los temas y subtemas tienen que ver con el objetivo. Si ustedes me ponen un objetivo que no tiene nada que ver con el contenido de abajo, ya está mal la materia. Deben de tener una relación, porque el objetivo describe lo que el alumno va a aprender y cómo lo va a aprender a través de los temas y subtemas. O sea, no hay de otra aquí, así funciona. No utilicen negritas y utilicen mayúsculas y minúsculas. Luego, tenemos cuáles son las actividades de aprendizaje bajo la conducción de un docente. Cuando hablamos de la conducción de un docente, precisamente estamos hablando de lo que nosotros hacemos en clase. Entonces, les será muy fácil a ustedes, por ejemplo, poner exposiciones, ¿no? Que normalmente es lo que hacemos en una clase. Exposiciones, trabajo en equipo. Piensen en todas las cosas que hacemos en una clase para llevar la dinámica en estas 2 horas que normalmente tenemos de clase o 50 minutos, como ustedes lo plantean. Luego, las actividades de aprendizaje independiente son las tareas que nos encargan hacer como alumnos. Entonces, no sé, elaborar una línea de tiempo. Ejemplo. Preparar una exposición. Estos son ejemplos que dependerán y cambiarán considerando qué materia es. Obviamente esto es historia. Estas actividades tienen que ver con una materia teórica. Si estamos hablando de informática, pues igual puede ser ejercicios en computadora dentro del aula, no sé, qué sé yo, algo así. Pero entonces las actividades también reflejan el carácter de la materia. Si estamos hablando de una materia teórica, pues bueno, serán muchas cosas que sean teóricas. Luego, en la evaluación, ustedes tendrán que poner, por ejemplo, exposición en el aula y ustedes van a decidir cuánto vale esa exposición en el aula, ¿no? Pues para mí vale 40%. Esto era lo que yo les decía cada vez que vemos un programa de estudios, cuando empezamos una materia, los docentes nos explican cuál es la evaluación que propone el diseñador, pero al final, a veces nosotros como docentes damos esa opción de cambiar. Ustedes no quisieron cambiar, por lo tanto, estamos apegados 100% al programa. Entonces, bueno, yo les pedí una exposición. En mi punto de vista como docente, perdón, como diseñadora curricular y como pedagoga, por eso los pedagogos somos los diseñadores curriculares, yo considero que una exposición en el aula refleja el aprendizaje. Además, por ejemplo, entrega de línea de tiempo, no sé, vamos a ponerle 20%, ¿no? Así es, de manera real, cuando yo hago diseño curricular, como decido los porcentajes, ¿ok? Ahora que tengo experiencia docente, pues ya me apego más a lo que sé que hacemos en clase, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, el examen vale el 40%. Fíjense que el tipo de letra sea el mismo, que no esté en negritas. Yo lo estoy haciendo así porque lo estoy haciendo de rápido, pero que no tenga faltas de ortografía, que todos sean del mismo tamaño. Cuando somos diseñadores curriculares, precisamente nuestra chamba es que todo vaya bien hecho, que la presentación sea impecable, ¿ok? Eso es nuestro trabajo precisamente. Más que encontrar cuál es el contenido, porque a veces eso es chamba de los maestros o de otros expertos, nosotros tenemos que ver que esto se vea bonito. A como lo empecé a hacer, va a cambiar un poco a como lo estoy haciendo ahorita, que ya le puse viñetas, que ya todos son del mismo tamaño, que estoy corrigiendo los errores ortográficos, etcétera, etcétera, que estoy viendo que no me haya comido ninguna letra
y entonces la presentación cambia bastante. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y como diseñadores es sumamente importante que no tenga ningún error porque la SEP califica los errores mecanográficos. Es decir, si yo aquí me equivocara y se me va una T y no me doy cuenta, vamos a pensar que no me doy cuenta, la SEP después me marca que yo me equivoqué ahí, pero es un error mecanográfico, no ortográfico, porque luego se ve que se me fue la T y no me di cuenta. ¿Ok? Si escribiera evaluación con B de burro, pues es un error garrafal ortográfico. ¿Ok? Y todas las evaluaciones deben terminar con un 100%. Es decir, que la suma de estos 3 criterios de evaluación que yo estoy poniendo me van a dar el 100%, es decir, obtener el 10 para los alumnos y obviamente obtener los créditos que requiero para esta materia. Bueno, pues, en conclusión, esto es todo. Yo espero que haya sido claro, espero que no nos haya enredado más, pero bueno, el trabajo final va a ser con estos anexos que ustedes acaban de ver. No hay, según yo, pierde. Entonces, repitan el video cuantas veces necesiten verlo. Las instrucciones ya están en la plataforma, el video en un ratito va a estar también en plataforma, pero aquí lo importante es que puedan captar la esencia de lo que vamos a hacer, ¿ok? No se cierren a decir no le entiendo y le pregunto a la maestra. No se trata de eso. Se trata de que ustedes analicen la información y puedan hacer correctamente su trabajo. Para este momento ya vimos el acuerdo, por lo tanto ya sabemos a qué nos tenemos que apegar y sobre todo ya sabemos que son 3 anexos los que tenemos que llenar por persona y todo va a ser electrónico. O sea, lo van a hacer en electrónico y me lo van a pasar en electrónico. Como va a ser individual y vaya, no, mi intención no es que trabajen y no duerman, sino que puedan hacer correctamente el mapa, que puedan hacer correctamente el anexo 1, que es el plan de estudios. Y en cuanto a los programas, solamente van a ser uno por cada semestre o por cada cuatrimestre. Si les tocó un plan de estudios que es de cuatrimestres y tienen 9, pues solamente van a ser 9 programas de la materia que ustedes quieran. ¿Ok? Espero que eso también quede claro. Entonces, solamente van a ser 9. Si les tocó 8 semestres, pues van a ser 8, obviamente. Yo no decidí a cada quien qué plan le tocaba, eso ya lo mandaron, entonces, pues ya ustedes sabrán, ¿no? Ya después me dirán en qué carrera están y todo esto. Pero de momento, eso es todo. Espero que les sirva mucho este video, que me hubiese encantado que lo hubiéramos visto en clase para poder aclarar dudas. Pero bueno, es momento de que lo vean y ya ustedes me dirán. ¿Ok? Suerte.